Este ejemplo nos dice que un objeto de 5 kilogramos se encuentra suspendido en el aire por dos cuerdas. La primera cuerda a un ángulo de 60 grados, la segunda a un ángulo de 175 grados. Determina la tensión en ambas cuerdas. Pues para darnos una idea de qué está pasando, podemos dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso del objeto, la tensión de la cuerda 1, que llamamos T1, y la tensión de la cuerda 2, que llamemos T2. Entonces, si tenemos la horizontal, el peso está a un ángulo de 270 grados, T2 está a un ángulo de 135 grados y T1 estaría a un ángulo de 60 grados. Pues la fuerza total sería igual a la suma de todas las fuerzas involucradas, que sería igual a el peso más la tensión 1 más la tensión 2. Y sabemos que esto va a ser igual a 0, porque la cuerda está colgada, suspendida, no se está moviendo. Entonces, si no hay movimiento, la suma de fuerzas es 0. Entonces tenemos esta información. Hay que ver qué podemos hacer con ella. Primero tratemos de calcular el peso de la cuerda. Ok, el peso de nuestra cuerda vendría siendo, la magnitud del peso es igual a masa por gravedad, que sería igual a los 5 kilogramos por 9.81. Esto nos va a dar 49.05 newtons. Ok, y con esto podríamos determinar el vector del peso y también poner los vectores de las tensiones. Entonces, el vector del peso va a ser igual a 49.05 a un ángulo de 270 grados. O si lo pasamos a forma cartesiana, estaríamos hablando de 0i menos 49.05 J newtons. Para el caso de la tensión de la cuerda 1, sabemos que sería su magnitud a un ángulo de 60 grados. Lo pasamos a forma cartesiana y sería su magnitud por el coseno de 60 y más su magnitud por el seno de 60. Ese sería el componente y. Hacemos algo similar para la tensión de la cuerda 2. Está a un ángulo de 135 y en forma cartesiana es su magnitud por el coseno de su ángulo. Es el componente y el componente y es su magnitud por el seno del ángulo. Ok. Entonces ya tenemos prácticamente toda nuestra información. ¿Qué podemos ver? Pues sabemos que la suma de los vectores es 0, la suma de los componentes x es 0, la suma de los componentes y es 0. Hacemos esas sumas por separado y tenemos que la sumatoria de las fuerzas en x va a ser igual a componente en x del peso, que viene siendo 0, componente en x de t1, que es t1 coseno de 60, y componente en x de t2, que es t2 coseno de 135. Y esto nos debe dar 0. Lo reescribimos para ignorar el 0 del peso. Y tendríamos que T1 coseno de 60 grados más T2 coseno de 135 grados es igual a 0. Hacemos algo similar para la suma de fuerzas en Y, donde sumamos todos los componentes Y de los vectores. Tenemos menos 49.05 más T1 seno de su ángulo más T2 por el seno de su ángulo. Esto nos da 0. Lo reescribimos como T1 seno de 60 más T2 seno de 135 es igual a 49.05. Ok, pues
Aquí ya acabamos la parte de física, ya interpretamos el problema y lo escribimos como ecuaciones. Ahora pues son puras matemáticas o álgebra, donde tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y se puede resolver de diferentes maneras. Vamos a usar sustitución, despejando T1 de la primera ecuación y nos daría T1 va a ser igual a menos T2 coseno de 135 sobre coseno de 60. Y ahora este valor de T1 lo sustituimos en la segunda ecuación. Entonces en vez de escribir T1 escribimos menos T2 coseno de 135 sobre coseno de 60. Y con esto tendríamos menos T2 coseno de 135 sobre coseno de 60 grados que multiplica a seno de 60 grados. Más T2 seno de 135 grados es igual a 49.05. Ok, pues aquí, ¿qué pasos vamos a seguir? Vamos a factorizar T2 y después vamos a despejarlo para obtener su valor. Entonces vamos a tener que T2 va a multiplicar a menos coseno de 135 por coseno de 60 sobre coseno de 60 más seno de 135 es igual a 49. Despejamos T2 y llegamos que T2 va a ser igual a coseno de 135, coseno de 60, todo esto es el denominador. Seno de 135 y en el numerador iría 49.05. Realizando los cálculos, llegamos que T2 es aproximadamente 25 newtons. Para calcular T1, pues sustituimos el valor de T2 en la ecuación que ya teníamos para T1. Sustituimos el valor de T2 y nos da menos 25.39 por coseno de 135 grados sobre coseno de 60 grados. Esto nos da aproximadamente 36. Entonces ya sabemos la tensión en la cuerda 1 y la tensión en la cuerda 2.